Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a explicar este tema por medio de un video. Vamos a ver si el formato resulta bien. Nosotros vamos a iniciar esta unidad 4, que vamos a profundizar las reflexiones que hicimos sobre los textos argumentativos. Y esta clase está dedicada a dos cuestiones solamente de la argumentación, que es el problema o cuestión y la hipótesis, ¿sí? Entonces voy a retomar lo que nosotros estuvimos viendo antes a partir de la lectura de argumentaciones y que es el esquema argumental, ¿no es cierto? Nosotros habíamos pensado que este esquema nos podía servir para seleccionar la información importante en la lectura, pero también es la estructura que tiene la secuencia argumentativa en los textos que produzcamos como argumentaciones, ¿sí? O sea que nos sirve tanto para leer en función de qué información tengo que detectar, como también para escribir qué cosas tengo, qué componentes que tiene esta secuencia tengo que tener en cuenta a la hora de escribir. Entonces, en ese sentido, nosotros habíamos ya visto este esquemita, ¿no? Habíamos dicho que la cuestión o el problema que desencadena el discurso argumentativo estaba por afuera de los textos, era un debate social que tenía que ver con lo social, y que la estructura de la argumentación tendría básicamente, según cierta concordancia que hay entre distintos autores de la teoría de la argumentación, dos componentes, un componente necesario y otro que puede estar o presentarse visiblemente o estar más implícito, ¿sí? Que es el componente segundo, que es el componente polémico. El componente necesario distinguimos como partes de este componente la hipótesis o tesis sostenida por el autor, que puede estar de forma explícita o implícita, y los argumentos que sostienen esa hipótesis. El componente 2, la dimensión polémica, sería la confrontación con otras voces, si aparece eso de manera visible en el texto, pero siempre va a estar porque estos textos dependen de un problema exterior, de un debate, digamos, en el campo social o en determinado campo del conocimiento, ¿sí? Entonces, si aparece visiblemente la voz de un otro, que hay que obligatoriamente refutar para que la hipótesis sea sostenida. Entonces, lo que quiero marcar de lo que ya vimos es que este esquema en realidad implica cierta jerarquía lógica, ¿sí? Si ustedes observan la relación entre hipótesis y argumentos, en realidad están viendo una relación lógica de causa-consecuencia, ¿no? Realmente uno podría reponer esto diciendo, bueno, sostengo esta idea porque, ven ahí el conector porque que indicaría la relación lógica, por esto, esto y esto otro. Entonces acá este esquema nos muestra cierta relación jerárquica entre la postura del autor y los argumentos que la sostienen en función de una relación de causa y consecuencia. Si está presente el segundo componente, también, porque la refutación de los contraargumentos tiene que ir acorde a sostener esta hipótesis. Es decir, que todos estos elementos, argumentos, contraargumentos y refutación de los contraargumentos, se sostienen jerárquicamente a partir de la hipótesis sostenida por el autor. Vamos a ver en esta clase, como que les decía, vamos a indagar en esta parte del cuadro, en la cuestión, y en esta, en la hipótesis, en esta relación. Para eso, en el cuadernillo 4, yo les comento que es interesante ver los orígenes de este arte de argumentar, ¿no? De convencer, de persuadir. Es interesante ver los orígenes porque primero
muchos de los estudios actuales retoman la retórica aristotélica, ¿sí? Y segundo, por esta cuestión de historizar, de ver de dónde viene esta práctica, siempre está bueno saberlo a la hora de escribir textos argumentativos, ¿no? Tener en cuenta el origen de esta práctica. Y bueno, ahí en el cuadernillo yo les comento que en realidad los primeros discursos en la esfera de lo público que tienden a convencer o persuadir, se rastrea que datan del siglo V antes de Cristo, ¿sí? Hay una situación coyuntural muy especial, hay una revuelta democrática frente a un proceso anterior de tiranía, hay dos tiranos en Sicilia, a comienzos del siglo V antes de Cristo, habían expropiado tierras y la utilizaban como pago para sus mercenarios. Con una revuelta democrática, la gente tuvo, la población, ¿no? Los dueños de esa tierra, tuvieron que hacer juicios, ¿sí? Comenzaron estos litigios para poder recuperar esa propiedad. Entonces, allí comienzan las enseñanzas, ¿sí? a enseñarse, a practicar este arte de la elocuencia, este arte de persuadir, de convencer, ¿no? Y nace en función, fíjense, de la defensa de la propiedad. Entonces, bueno, no todas las clases tenían acceso. Esto rápidamente, si bien nace en el ámbito judicial, se pasa a otros campos importantes de la esfera pública, como la asamblea, el campo deliberativo, y después la plaza pública, y va marcando distintos tipos de géneros argumentativos, persuasivos. Entonces, fíjense que esta situación de litigios que tienen que ver con el ámbito de lo judicial dio pie para que se reflexione sobre el debate, sobre las formas de persuasión, sobre los modos de convencer. Y muy importante, les digo, para la actividad social, para la esfera pública. Esto fue muy importante. Los primeros maestros en este arte, en el siglo V antes de Cristo, eran los sofistas y tuvieron muchas críticas, ¿no? Platón los critica también Aristóteles. Platón los llamaba los maestros de la falsedad, porque decía que toda su técnica, ¿sí?, estaba focalizada en persuadir por medio de la palabra y no en los argumentos que se decían. Esa es la crítica que fundamentalmente le realiza Aristóteles, ¿sí? Aristóteles dice, bueno, esto es un arte del engaño, de la persuasión, de la manipulación, esto es, puede llevar a falsedades, no a imponer la justicia. La retórica se tiene que centrar, decía Aristóteles, en los argumentos. Y Aristóteles, ya en el siglo IV antes de Cristo, va a proponer algo que tuvo mucha fuerza a lo largo de la historia, en los siglos siguientes, yo diría que hasta el siglo XVII por lo menos, que es pensar la retórica como una técnica, ¿sí? Una técnica que implicaría 5 momentos. La idea es que hay un autor que se llama Roland Barthes que la piensa como una máquina. La retórica aristotélica la llama la maquinaria aristotélica. ¿Por qué? Porque entra ideas, retazos de argumentos, ideas sueltas, y sale un discurso persuasivo, ¿sí?
Entonces, siguiendo toda esta serie de pasos, operaciones o momentos, como podríamos pensar a esto en la idea de técnica, ¿no? Siguiendo todas esas operaciones, llegamos a un producto, que es el discurso pensado para ser dicho en esa época fundamentalmente oral, ¿no? Son ámbitos en donde la elocuencia se da de modo oral, y bueno, con tiene cierta efectividad, ¿no? Cierta confianza, Aristóteles, de que esto va a funcionar. Si seguís todos estos pasos, vas a poder convencer a tu auditorio. Y bueno, esto en realidad rápidamente fue motivo de enseñanza, fue una práctica que se enseñó y que se enseñó, como les decía, durante muchos siglos, ¿no? Y esos momentos que tendría esta técnica son 5, que están acá en esta diapositiva. Saqué los latines y los griegos que sí puse en el cuadernillo para hacerlo más sencillo. La invencio o la invención, ¿sí? Era el primer paso. Y de todos estos 5 pasos, Aristóteles, al que más desarrollo le dedica en su libro La retórica, es a este primero. ¿Por qué? Porque en la invención implica encontrar, nos movemos en el plano de las ideas, no de la escritura. Encontrar, pensar, qué decir, establecer cuáles van a ser los objetos de acuerdo con el otro, ¿no? Una argumentación en la retórica aristotélica está también pensada como que hay que partir de un grado de adhesión, ¿no? Hay que partir de ciertos acuerdos para después llegar en las conclusiones a convencer al otro. La idea sería, hay un autor que se llama Perelman, que retoma la retórica aristotélica y que dice que el arte de argumentar consiste en lograr hacer pasar la adhesión que hay en las premisas, en los acuerdos, a la conclusión. Entonces, bueno, en este primer momento, en esta primera etapa, la invención sería encontrar qué decir, establecer las premisas, pensar en las premisas o los acuerdos y buscar los argumentos. La segunda etapa ya va acercándose más a la escritura, es la disposición y tiene que ver con ordenar esos argumentos, planificar un texto, diríamos ahora, hacer un plan textual. La tercera etapa es la elocución, ¿sí? Que es ya seleccionar las palabras, pensar en la frase, está vinculada con el proceso de escritura. La cuarta etapa, la actuación, que como estos discursos estaban pensados para ser dichos en ámbitos públicos y orales, bueno, implicaría cierta escenificación, ¿no? Como quien fuese un actor, estudiarte, pensar la dicción, pensar en los gestos que va a acompañar la palabra, y practicarlos. Y la memoria es memorizar discurso, gestos y dicción. Entonces, siguiendo estas operaciones, y sobre cada una de estas operaciones se han escrito manuales, ¿no? Y cada una de estas operaciones, en realidad uno puede ver teorías detrás. Por ejemplo, la estilística nace de esta operación que es la elocución, ¿no? Esto de buscar el estilo, buscar las palabras, buscar el orden, el ordenamiento de la frase, prestar atención a ese proceso de escritura. Bueno, lo estudió la estilística, y la teoría de la argumentación se dedicó a pensar en esta primera etapa que es la invención. Entonces, bueno, toda esta maquinaria retórica era bastante completita, y fíjense también, disposición, ordenar lo encontrado, planificar el discurso, bueno, todas las gramáticas textuales piensan en eso, en la organización del texto.
Es una reflexión muy interesante de Aristóteles, porque bastante completa. Entonces nosotros, como nos interesa ver la argumentación, nos vamos a dedicar fundamentalmente a esta parte, a describir la invención. La vamos a escribir en función de lo que decía Aristóteles, pero también teniendo en cuenta los nuevos aportes de la teoría de la argumentación. Entonces va a ser un Aristóteles ayornado el que les presento. Entonces, bueno, acá Aristóteles sí, acá ya está ayornado un poco. Él pensaba que en esta parte, ¿qué es lo que se tenía que buscar? ¿Qué es lo que se tenía que pensar? Y bueno, primero, el problema del que partimos. A eso lo llamó quaestio, cuestión. Segundo, ¿qué posición adoptamos frente a ese problema? La hipótesis. Tercero, los tópicos. Tópicos, fíjense que en la actualidad se utiliza la palabra topic, en inglés por las plataformas que están en inglés, que tienen que ver con las palabras tema, ¿no? Los tópicos son los temas. Él en realidad los entendía como esquemas argumentales, como el tópico de la cantidad, cuanto más, que veníamos viendo en la unidad anterior, ¿se acuerdan? Cuanto más amplio es este concepto, más útil es con respecto al de deuda ilegítima. Bueno, él los pensaba así, como esquemas de razonamiento, pero después pasó a referirse a temas de acuerdo, lugares del acuerdo o de la adhesión. En la actualidad, algunas de las teorías de la argumentación llaman esos lugares de acuerdo o de adhesión premisas. Y por último, las pistas, las pruebas. ¿Sí? Él no tenía la palabra argumento, él hablaba de pruebas y hacía una diferenciación interesante, porque decía que hay pruebas técnicas y extratécnicas. Pensemos que la retórica para él es una técnica. Entonces, las pruebas extratécnicas están allá, están por fuera de la técnica retórica. Lo importante es la construcción discursiva de eso, ¿sí? Es decir, piensen en el ámbito judicial. Está bien, imagínense la escena, un asesinato, un cuchillo y sangre en la escena del crimen. Ok, ese cuchillo es una evidencia, es una prueba extra técnica, ¿sí? Está por fuera de la técnica. Se transforma en argumento si el abogado lo coloca como prueba, como establece una sucesión de enunciados en donde ese objeto, que es la evidencia, se transforma en un argumento para culpabilizar o no a el dueño del cuchillo, qué sé yo, estoy inventando, ¿sí? Es decir que la idea de prueba que él tiene es una prueba construida discursivamente, es decir, un argumento, no una prueba como evidencia empírica. Eso no es nada si no hay alguien que lo transforme en argumento. ¿Está? Entonces, estas serían las cuestiones que él ve para pensar en la argumentación, ¿no? En el terreno de las ideas, qué es lo que tengo que pensar si quiero hacer un discurso argumentativo. Bueno, tengo que tener en cuenta estas cuestiones. Y en esta clase nos vamos a dedicar a pensar más profundamente sobre la cuestión o el interrogante que veníamos trabajando con los textos expositivos y la hipótesis, que es la postura a ese problema. Entonces acá hay una reflexión interesante para hacer en contraste con lo que veníamos haciendo, ¿no? Porque nosotros estábamos estudiando también que en los textos expositivos muchas veces el objeto que se quiere explicar o la cuestión, el objeto que se quiere explicar se presenta como si fuese un interrogante.
Y habíamos visto que la forma lingüística era la interrogativa directa, con la forma de la pregunta, o si no también interrogativas indirectas, en donde la pregunta estaba disfrazada por medio de una afirmación, ¿sí? Ahora, hay que ver que acá también hay un interrogante, también tenemos que pensar en las preguntas, ¿no? Pero tenemos que pensar que en realidad no son preguntas que apuntan a explicación, no son preguntas que realmente el texto después, a partir de un saber consolidado, nos va a dar una respuesta. Nosotros siempre tenemos que contextualizar a la argumentación como que nace en una situación que es polémica. Podemos diferenciar entre lo que es un texto polémico y lo que es un texto argumentativo, pero yo no estoy hablando de textos acá, estoy hablando de situaciones. Un texto es polémico cuando depende, sí o sí, necesita para su existencia otro texto exterior con el cual discute. Entonces lo toma como blanco de ataque. Eso es un texto polémico. Pero una situación polémica es una situación que está basada en una contradicción. Fíjense el origen de este término, contradicción. Dicción de decir, es decir, en contradiscursos, ¿sí? Más allá de los textos, hay una situación social, ¿no? Hay un tema que aparece problematizado y que no hay una respuesta única, sino que genera discursos que van en sentido contrario, que dan respuesta a ese problema, pero en sentido contrario. Es decir, la argumentación y la pregunta a la que responde la argumentación nace de esta contradicción. Esto provoca que este tipo de textos, ¿no? Un poco lo habíamos hablado en la lectura, yo les dije, están profundamente anclados con su presente. Esto provoca que este tipo de textos exhiban, a diferencia de los expositivos, exhiban en ellos, uno pueda ver huellas de la situación de enunciación. O sea, de algún modo el contexto se hace presente en una argumentación. ¿Cómo se hace presente ese contexto? A partir del enunciador, a partir de la presencia del enunciador, por medio de las marcas que estábamos viendo, la primera persona, del singular o del plural, que se alterna con la tercera, pero hay una marca de primera persona singular o plural. En el discurso académico se va a privilegiar las formas de la primera plural, el nosotros de autor o el nosotros de comunidad académica, por medio de modalizaciones, por medio de subjetivemas, que eran estas palabras que estaban cargadas de subjetividad que estábamos estudiando. ¿Sí? Entonces, por un lado, esa situación de enunciación se hace presente porque el enunciador se muestra, ¿no? Se muestra en su discurso, y por el otro es un enunciador absolutamente identificado con lo que sostiene. Asume una total responsabilidad sobre aquello que está diciendo, a diferencia del enunciador expositivo, que se mantiene siempre al margen, ¿no? No se responsabiliza de esos enunciados. Este enunciador se responsabiliza con sus enunciados y se identifica, es su idea. Bueno, entonces, en síntesis, en los textos argumentativos, el que lleva adelante el discurso se presenta como portador de un punto de vista, que difiere de otros puntos de vista que se descalifican según los géneros. Se refutan, se objetan o se consideran falsos. Por eso, a diferencia de los discursos expositivos, es frecuente que en estos textos la presencia de la primera persona del singular o del plural junto a la tercera es muy frecuente. Al poner en escena las múltiples respuestas que admite la cuestión,
la argumentación privilegia a una de esas, la que remite a la posición del enunciador principal, también llamado sujeto de la enunciación. Entonces, bueno, acá tienen un poco amalgamada la idea que en función de esa cuestión, ¿por qué se inscribe el sujeto en su discurso? ¿No? Porque hay un debate y él se identifica con una postura, por eso entra al discurso, se hace visible en el discurso, porque justamente la argumentación da cuenta de ese contexto, digamos, de esa situación enunciativa, no como el texto expositivo, que parecería ser como más atemporal, ¿no? Acá no, acá hay presencia de esa situación contextual y hay marcas en el texto de esa situación. Entonces, para sintetizar esta idea de la diferencia entre el interrogante en la argumentación y el interrogante en la exposición, acaba una síntesis, ¿no? Las preguntas que responden a los textos argumentativos son objetos de respuestas divergentes. Entonces, a esas preguntas que no tienen un saber ya cerrado, ya consolidado como en el expositivo, se las llaman cuestiones. Cuando una posición tomada choca con una opuesta o diferente, la posición se problematiza, se cuestiona, y de ella se deduce el tema de la discusión. Y ese tema es problemático, es un problema. Entonces, la cuestión es una pregunta que resume el problema y puede estar explícita o implícitamente en los textos, como dijimos, y planteada de manera directa o indirecta, ¿no? O sea, en realidad vemos lo explícito y lo implícito en función de cómo está planteado. Se lo dice directamente o aparece en formas de interrogativas directas, por ejemplo. Bien. Acá es interesante pensar también en otra clasificación, no solamente estas de preguntas directas o preguntas indirectas, pensar en otra clasificación de las preguntas. Esta la tomé de una lingüista argentina que se llama Ángela Di Tulio, y ella propone, ¿no? Entre varios tipos, tiene este tipo que me interesa marcar acá por el contenido que estamos viendo. Y ella dice, bueno, las interrogativas también pueden ser totales, disyuntivas o parciales, ¿sí? Las interrogativas totales son aquellas que solo admiten dos tipos de respuestas, por sí o por no. Es decir, que son preguntas cerradas, ¿sí? Preguntas que si tenemos que responder no nos explayamos, decimos sí o no, ¿no? Para ejemplificar con nuestro corpus, por ejemplo, ¿se debe pagar la deuda externa? Esa sería una pregunta total, ¿sí o no? ¿Es posible estructurar la deuda para que sea sostenible? ¿Se debe investigar la deuda? ¿Es posible declararla ilegítima? Todas estas preguntas serían preguntas totales, cerradas. Otro tipo de preguntas que ella observa en esta clasificación son las interrogativas disyuntivas, ¿sí? Son también cerradas como las otras, pero lo que hace en su formulación es presentar una disyunción, como dos alternativas. Sería básicamente tan cerrada como la otra, pero lo que hace que su formulación te haga optar o por una o por la otra. Entonces, por ejemplo, nuestro corpus, ejemplos posibles de estas cuestiones serían: ¿debe pagar la deuda o declararla ilegítima? ¿Es posible estructurarla para que sea sostenible o debe investigarse para declararla ilegítima? ¿No? Entonces vos optás por una o por otra como respuesta, también cerrada. Y por último, las interrogativas parciales, que por el contrario son preguntas abiertas. Suelen estar encabezadas por los pronombres interrogativos que estuvimos repasando en función de la acentuación, no sé si se acuerdan, qué, quién, por qué, cómo, cuándo, bueno, todo ese tipo de pronombres. Y en realidad lo que piden es una respuesta que explique, que se explaye, ¿no?
Entonces, en nuestro corpus sería, ¿qué se debe hacer con la deuda externa argentina? ¿Cuál es el modo más eficaz para encarar el problema de la deuda? Ahí se me comió el signo de apertura en la interrogación. Sepan disculpar. Bueno, como se habrán dado cuenta, esta clasificación viene porque es muy habitual que los textos expositivos vayan al tipo de interrogativas parciales, planteen preguntas abiertas y después explican en función de las distintas posturas. En cambio, los textos argumentativos, si yo tengo que reconstruir por medio de una pregunta la cuestión en una argumentación, seguramente esto acaba una ayuda para pensar en los problemas, en las cuestiones, en la argumentación, seguramente me va a ayudar más hacerlo a partir de interrogativas totales o interrogativas disyuntivas, ¿sí? Porque la respuesta que va a dar el autor va a ser una, ¿sí? Entonces, bueno, en general, lo que se observa en función de los géneros, ese estudio lo hizo otra lingüista que se llama Cecilia Pereira, ella lo que observaba era que las interrogativas parciales abundaban en los textos expositivos y tienen lógica, y las totales y disyuntivas son reconstruidas como cuestiones que desencadenan la argumentación. Ahora, dentro del texto, porque esto es por fuera del texto, tiene que ver con la situación coyuntural. Dentro del texto, las argumentaciones hacen muchísimos usos de la pregunta de forma directa o en forma indirecta. Y esos usos que hacen las argumentaciones de la pregunta, a diferencia del discurso, por ejemplo, expositivo didáctico, ¿sí?, que también hace uso de las preguntas, pero con la finalidad de mostrar un saber, acá las preguntas tienen como una función persuasiva, ¿no? De llevar al lector, conducirlo al lector en determinado sentido. Entonces, algunas que se pueden presentar en las argumentaciones, ya que estoy me explayo, salgo de la cuestión, son las falsas preguntas. Las falsas preguntas, ustedes seguro que las conocen, que son preguntas retóricas. Y bueno, son afirmaciones disfrazadas de pregunta y con una respuesta unánime. No es que esperan una respuesta, sino que en general en la argumentación el orador, el argumentador la usa para lograr hacer participar al lector, ¿sí? Hacer más vívido su discurso, está tirándole la pregunta como para que participe, pero la respuesta es la que da él, es la única. Después está la pregunta sugerente, es una pregunta que tiende a guiar al público hacia la respuesta, tiende a inducirlo, no es tan fuerte como la pregunta retórica, tiende a inducirlo más indirectamente hacia su conclusión final. Y por último, las preguntas con presupuestos, ¿sí? Estas son interesantes también, porque implican que aunque vos la niegues o la afirmes a este tipo de preguntas, el presupuesto se mantiene. Para contrarrestar esta pregunta, habría que desarmar ese presupuesto, y decir, no te puedo contestar a esto porque esta idea que vos sostenés no la comparto. Por ejemplo, una pregunta del tipo, ¿se debe volver a pagar la deuda con el FMI? Puede recibir respuestas del tipo sí o no, pero tiene el mismo presupuesto. Ya habíamos pagado anteriormente al FMI. Bueno, esto es verdad. Pero imagínense que ahí pueden jugar, ¿no? El enunciador argumentativo puede jugar con esos presupuestos, ¿no? Entonces vos, si le contestás que no, en realidad estás manteniendo su idea, ¿sí? Su idea
la que está sosteniendo esa pregunta, ¿no? Entonces, contestes sí, contestes no, el presupuesto se mantiene. Y también es una estrategia para argumentar. Pensar en estas cuestiones, ¿no? En la pregunta como cuestión, retomando un poco el tema de lo que desencadena la argumentación, nos hace relacionarlo con la hipótesis, ¿no? Porque la hipótesis sería esa respuesta que da a esa cuestión, a ese problema social, a esa contradicción social. Y bueno, una aclaración que es, y van a haber ciertas diferencias con el corpus que vimos sobre artículos periodísticos. En el terreno de la ciencia, ¿no? Está esta dimensión polémica también, ¿sí? Pero en realidad pensada como problemas del campo científico en el cual estamos insertos, ¿sí? O de los avances y de los retrocesos de ese quehacer científico. Entonces no son ni preguntas ni posturas tan cerradas, ¿sí? Siempre están pensadas de lo provisorio, ¿por qué? Porque la concepción de saber que hay detrás es que el saber no está cerrado, que el campo científico es un campo dinámico, que se va alimentando y que va en marchas y retrocesos todo el tiempo, ¿sí? Está siempre ajustándose. Entonces, este tipo de argumentaciones no van a ser tan polémicas, ¿sí? O no van a presentar esta dimensión polémica así como guerra, como se presentaba en el periodismo, sino que están viendo que, bueno, esto no es ciencia cierta, digamos, que esto es posible ajuste, y bueno, es como que la postura es casi una propuesta. Mi propuesta es esta. ¿Mm? Y con eso se matiza un poco esa dimensión polémica tan fuerte que podemos ver en la prensa. Se llama hipótesis o tesis a la postura que defiende el argumentador, eso ya lo vimos, y según el género, y esto es interesante, la hipótesis de un texto puede ser un enunciado constatativo o asertivo y o una invitación a la acción. Si ustedes pueden ver el corpus sobre textos periodísticos de la deuda, nosotros pensamos la cuestión como, ¿se debe pagar la deuda externa? Fíjense, una pregunta cerrada, ¿no? ¿Sí o no? Y en realidad la respuesta implica un enunciado que invita a la acción. Sí, hay que pagarla, es una acción, realicemos esta acción. No hay que pagarla, no hagamos acción, pero estamos eligiendo no hacerla, ¿sí? Entonces, ese tipo de hipótesis, en realidad, y muy propia de la esfera de lo político, y de los enlaces que hay entre el periodismo y de la esfera de lo político, tienden a ser enunciados realizativos, que lleven preformativos, que lleven a una acción, ¿no? Pero hay otros tipos de enunciados que pueden funcionar como hipótesis, que son los asertivos, los constatativos. ¿Y qué son? Son enunciados, los constatativos, son aserciones, y una aserción ¿qué es? Es un enunciado al que le puedo predicar la cualidad de ser verdadero o la cualidad de ser falso. Ahí hay un problema también, porque depende de que cómo representa correctamente a la realidad, eso de ser verdadero o ser falso. Y esa representación correcta de la realidad va a depender de los criterios de una época, por ejemplo, o los criterios propios del campo científico, ¿sí? Entonces, las hipótesis son aserciones, enunciados que uno le puede predicar verdadero o falso, ¿está?
Ahora, los criterios para adjudicarle verdad o falsedad van a depender del campo científico, incluso son criterios de una época, etcétera, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, las hipótesis pueden presentarse explícitamente o implícitamente en los textos, pueden ser simples, esto también es importante, es una aserción sobre un aspecto, o complejas, cuando se realiza más de una aserción sobre varios aspectos o sobre uno, pero varias aserciones. Y hay una tarea habitual de los lectores, que es que tenemos que descomponer la hipótesis, ¿sí? Eh, no solo identificarlas, sino que a veces, y fundamentalmente en el campo científico, esas hipótesis implican definir conceptos o explicar conceptos. Entonces hay que descomponerlas. Como tarea para el próximo encuentro, que vamos a hacer la puesta en común de todo esto, hagan la consigna de la página 13, ¿sí? Del cuadernillo 4, que está colgado en la unidad 4. Entonces ahí ustedes van a leer 2 introducciones de artículos académicos sobre la deuda pública. Solamente la introducción les di. Y el artículo, si los quieren ver entero, está en la carpeta de nuestros archivos. Ya lo coloqué ahí, en la carpeta de archivos. Entonces, bueno, leer esas introducciones, formular la cuestión, hacer la pregunta, ¿sí? Formular la cuestión e identificar, y si es necesario, reconstruir la hipótesis que sostiene cada uno de los textos. Bueno, listo, eso es todo. Cualquier cosa me escriben. Cariños.